Le pedimos que se conecte a don René Ortiz. ¿Cómo le va? ¿Ah? Ya está Mucho conectado. gusto de saludarle. Es que no lo veía en Mucho la gusto de saludar a pantalla. su distinguida audiencia. Oiga, René, usted sí le gusta el fútbol, ¿verdad? Sí, por supuesto. Más simpático que hoy día. ¿Qué le pareció ese resultado casi tan inestable como el precio del petróleo? Extraordinario. Así como el Volátil. precio del petróleo. Es decir, las apuestas, para tomar el hilo de su conversación previa, las apuestas son así y en el mercado se apuesta. Entonces unos le apuestan a la subida y otros le apuestan a la bajada. Y eso es en realidad lo que está ocurriendo. Estamos muy cerca de estar debajo del 80. Esto ya también es muy significativo. Recordemos que para terminar el año pasado estábamos por encima de los 100, es decir, el precio del petróleo ha bajado significativamente debido a un conjunto de circunstancias, incluido el tema de cómo se puede abastecer el mundo que dependía de Rusia y que se puede abastecer sin depender de Rusia. Esto es un gran salto que ha dado Europa en primer lugar, por supuesto el resto de compradores de crudo, de petróleo derivados del mundo consumidor, que ha dejado poco a poco de consumir lo que produce Rusia como parte de todo este proceso de sanciones que ha impuesto el mundo de la paz ha impuesto a Rusia por la invasión a Ucrania. Esto es más o menos, y le voy a poner una metáfora jocosa, esto es más o menos como cuando pelea con su pareja y cree que va a echarse a llorar al día siguiente y resulta que a los 2 días está bailando con otra persona. Entonces, igualito es más o menos. Ay, qué cosa. Muy bien. René, el optimismo y pesimismo que tiene en la proforma presupuestaria del gobierno nacional, optimismo en la explotación de barriles de petróleo sin haber un plan que justifique este optimismo, solo un buen deseo. Y la, digamos, la tranquilidad o digamos, no hay optimismo, tampoco es pesimismo en el precio estimado del barril de petróleo para el presupuesto del Estado. ¿Cómo se conjugan estos dos ánimos dentro de un mismo baile? Interesantísima su pregunta, porque me permite tomar dos avenidas de explicación. La primera, que es en relación con el precio propiamente dicho del petróleo en el mercado internacional, y esto se previó, estaba previsto. Así es como debe comportarse el mercado. Esta es la forma como las variables que componen la oferta y la demanda se presentan para el año 2023. Este es el orden de magnitud. $80, 75, $80. Creo que en alguna oportunidad tocamos muy por encima el tema del precio con usted y también señalé que estaba en ese orden el 23, es decir, hay una tendencia a la baja. El 23, 2023, se va a ubicar por ese camino de los 75 y $80 por barril. Y el precio de referencia que tiene el presupuesto nacional está también concordante con esos estimativos. Es decir, se han tomado perfectamente nota en la preparación de esa proforma presupuestaria los estimativos que muchos expertos en el mundo prácticamente se alinean con este 75-80 para el 2023. La otra avenida corresponde al aumento de la producción. Y yo creo que lo que está señalando el presupuesto es que ese aumento de la producción definitivamente no se puede alcanzar con Petroecuador, que es por supuesto el mayor productor de petróleo de este conjunto de operadores que tiene operadores privados pequeños que suman en su totalidad alrededor de 100, 110 mil barriles por día, pero Petroecuador va por los 384, 385. El día de ayer alcanzaron 495 mil barriles por día, muy cerca del medio millón con el que arrancó el gobierno su administración. Pero
tengo que complementar. Si no está en el presupuesto, entonces es evidentemente concordante con las declaraciones del nuevo ministro de Energía, Fernando Santos, que dice: no podemos alcanzar la meta como está fijada, como se había fijado anteriormente. Bueno, pues era una meta un poco exagerada la primera, de duplicar la producción. No, así no se puede duplicar la producción solo hablando. No, así no se duplica la producción. Entonces el actual ministro es más pragmático y dice: vamos a aumentar la producción, pero nos vamos a ir con el sector privado. Y automáticamente señala, ¿cómo? Dice: Sacha, que está en manos de Petroecuador, pero que para poder aumentar 15 o 20 mil barriles de ese mismo campo, que es un campo muy bueno, ¿no?, que está en capacidad de permitir un aumento, se necesita dinero. Y no hay el dinero desde las arcas fiscales. ¿Y por qué no hay el dinero? Porque la administración gubernamental del presidente Guillermo Lasso ha dado preferencia al sector social. Punto, así de sencillo. Entonces le ha puesto 350 millones de dólares para el sector social y particularmente para los programas de salud, principalmente dentro de estos el programa de la desnutrición. Gigantesco, gigantesco. Pero que ha llegado el momento en que los gobiernos, como el gobierno de Ecuador, se concentren en lo que deben hacer: salud pública, educación pública, seguridad pública. Estos son los deberes de la administración. No es el deber de la administración pública y los gobiernos, no es administrar compañías, y lo han hecho mal, que hay que reconocer, lo han hecho mal. Entonces casi todas las empresas, probablemente entre comillas, haya una o dos empresas que se administran bien en manos del Estado, pero la generalidad es que no son bien administradas. Por eso el proceso que se inició en el 2020, al final del 2020, con el inicio del 2021, de esta fusión de dos organismos que estaban llamados a encadenar el valor de la industria del petróleo, Petroamazonas y Petroecuador. La fusión generó una sola empresa que era la absorción de la una con la otra, para precisamente establecer esa continuidad de la cadena de valor. Ya están funcionando, pero no está funcionando bien. Y no funciona bien porque todavía no está terminado el proceso. Y no está terminado el proceso, permítame concluir con este argumento. No está terminado el proceso porque la administración inmediatamente anterior, ¿no?, de la empresa estatal, que debía continuar con el proceso de fusión, debía haber llevado al proceso de fusión hacia la bursatilización de Petroecuador. ¿Por qué? Porque el destino final de Petroecuador no es como está no sirve. Como está Petroecuador no tiene futuro. Su futuro está cuando se logre que Petroecuador entre, califique en el mercado de capitales y no dependa del gobierno y del presupuesto del gobierno para poder tener el financiamiento de programas A, B, C, en producción, en transporte, en refinación, en todo lo que sea. Entonces, como no tiene esa capacidad todavía porque está truncado el proceso, se quedó paralizado el proceso, hay que retomarlo, se quedó simplemente pendiente. La administración inmediatamente anterior más bien se preocupó de otras cosillas, ¿no? Cosillas como hacer parques y hacer cosas así. No. Es el modo de salvar a Petroecuador. Si quieren futuro para Petroecuador, el futuro está que califique en el mercado de capitales. Y esto se logra con la terminación, la continuación y terminación del proceso de bursatilización, más o menos siguiendo la misma línea que siguieron otras empresas estatales, no solamente en el mundo europeo, ¿no?, como son Eni, como son Repsol, como son Total, gigantes, y como son Equinor de Noruega. No, también al vecinito al lado en Colombia, a Ecopetrol, fantástico proceso de bursatilización, trabaja con el mercado de capitales internacionales. Y vea usted, como ejemplo, a tal grado llegó la bursatilización que en el supermercado
cuando terminaba las compras de una dama o un caballero y tenía que pagar la cuenta en la caja. La cajera le decía, no quiere comprar acciones de Ecopetrol. Y el cliente, bueno, véndame 100 o lo que sea, ¿no? De pesos en acciones de Ecopetrol. Así es como debía y así es como estaba configurado el proceso de fusión que se ha quedado truncado porque, repito, la administración anterior no logró concluir el proceso, que es llevar a Petroecuador a su único destino final, que es el llegar al mercado de capitales internacionales, como lo han hecho muchas otras empresas estatales. René, yo lo escucho con tanto respeto, pero como decía doña le decían a doña Olfa sueños de perro, después de haber visto yo el negocio bursátil en Ecuador con el caso Ispol y de cada negociación en Petroecuador donde usted aplasta y hiede, entonces primero hay que hacer una sanidad burocrática dentro de la institución y luego después pensar en esos cambios de la modernidad. ¿No le parece? Por supuesto, estoy plenamente de acuerdo con usted. Si no se hace la continuación donde están pensadas estas cosas, y quiero reiterar o recapitular una partecita nada más del proceso de bursatilización. Cuando el ministro actual pide a Petroecuador, y ya está en el proceso, la auditoría independiente. Este es paso previo, sí señor. ¿Qué hace la auditoría independiente? Y por supuesto con compañías internacionales, ya están calificadas, ya está todo el proceso, está encaminado, llamémoslo así. Ya dejó de ser sueños de perro, entre comillas, porque estoy de acuerdo con usted, de los sueños de perro. Hay muchos otros sueños de perro. El ministro Santos ya le ha encaminado, ya está encaminado. Entonces, quiere decir que tendremos una empresa en proceso de saneamiento. No quiero decir que se haya sanado, porque también el ministro fue bastante duro al señalar que esa empresa está llena de corruptos, lo puso entre comillas, llena de corruptos. Bueno, todo esto hay que sanear, es cierto, pero ahí están dados los pasos. El paso número 1 que acaba de ser dado es el tema de la limpieza de la empresa a través de las auditorías. Es decir, aquí hay un dinero que se gastó y aquí hay un dinero que se presupuestó, se gastó, pero no hay auditorías. Ahora hay que ver en qué se gastó, cómo se gastó, para ver si es que no hay sobreprecios, coimas, sobornos, etcétera, etcétera. Esto está dicho por la actual administración del presidente Lasso con el ministro Santos. Entonces, aspiremos a que se logra este proceso, porque esto es importantísimo, la auditoría. El siguiente paso es precisamente a través de la auditoría, ahora sí, entrar en el proceso. Debe ser un proceso bastante riguroso de poder calificar para llegar al mercado de capitales, como ha llegado muchísimas otras empresas, incluidas empresas estatales de petróleos, incluida la empresa Ecopetrol de Colombia. Antes de darle el paso a Jaime Velázquez, el buenos días de Eduardo Mendoza, que quiere saludarlo. Mi querido ministro, Gracias. querido amigo René, qué gusto de saludarlo. Siempre Para mí digo un placer. el nuestro y siempre digo que tanto usted como el ministro, antes su asesor, cuando usted era ministro y ahora ministro, son los dos hombres que más saben de petróleo, aparte son didácticos, buenas personas, gente decente y que saben de verdad de petróleo en el Ecuador. Y para Muchas añadir, gracias, don Eduardo. no, usted sabe. Y para añadir una frase, así como Ramiro dijo la de Sueños de Perro, le añado una de Febres Cordero, pajaritos preñados. Esa era otra buena frase. Jaime Velázquez, por favor, después. Gracias, Eduardo. Hablando de pajaritos preñados. Sí. ¿Cómo le va a Ya se le cargó al amigo. Qué horror. La verdad es que estos señores no se ponen serios. Dijo el pero señor, bueno. eso dijo el señor Febres Cordero. Cuando No, hablaba de la el ánimo, fantasía. el entusiasmo que nos embarga con la ganancia de Ecuador y ahora pues evidentemente con esta ganancia de Saudi Arabia. Eso es una sorpresa, pero esto está demostrando que el fútbol cada vez se va haciendo más homogéneo. No hay esos equipos que son ya
casi condecorados como siempre, campeones. Vamos a ver, vamos a esperar. No hay novia fea. Y no hay lógica. Eso. Pero eso es relativo. Eso es relativo. Porque el amor es ciego. Ya nos fuimos de largo. Vamos. Bueno, René, la verdad es que ahora último vimos que hay un conflicto entre la Asamblea y justamente están diciendo en la Asamblea que deberían poner el petróleo o el barril de petróleo a 75, 80 dólares. Desde mi punto de vista como ingeniero comercial, yo le diría, es preferible ser un poquito cautos y poner 65 me parece que está bien. En criterio técnico, ¿usted qué recomendaría? Hay que ser cautelosos, a pesar de que es una apuesta al mercado, porque el mercado puede ser susceptible de una cantidad de variables de lo que puede ocurrir inesperadamente. La guerra, la invasión de Rusia a Ucrania no estaba esperada. Y vea usted las consecuencias a las que ha llevado esta invasión de Rusia a Ucrania. No solamente dentro del campo estrictamente de petróleos, de energía, en la que ha puesto a toda una Europa, un gigante de 500 millones de consumidores, en vilo. No podían comprar suficiente gas natural. Y si no había gas natural, no podían generar electricidad. Y la electricidad empezó a subir de una manera alocada hasta que se ubicaron nuevamente las fuerzas del mercado. Pero estas son, las consideraciones totalmente exógenas. Las endógenas son puramente técnicas. ¿Cómo está la producción de los grandes? Y cómo uno de los grandes, que es Rusia, está poco a poco siendo sustituida. Estados Unidos, ejemplo. Estados Unidos, el Permian, acaba de lograr unos éxitos extraordinarios que le va a llevar a finales de año 2022 a Estados Unidos a recuperar su posición del primer productor de gas del mundo, a recuperar su posición, Estados Unidos, de primer productor de petróleo del mundo, a recuperar la posición de Estados Unidos como el principal abastecedor de derivados de petróleo del mundo. Todos los países del mundo le compran a Estados Unidos derivados del petróleo, sea en cantidades pequeñas, medianas o grandes, sean con repuestos, sean con partes, piezas de tecnología, etcétera, etcétera. La verdad es que Estados Unidos ha podido, con su sector privado, a pesar de todas las actitudes y decisiones que se han tomado en el gobierno del presidente Biden, ellos han logrado restablecer ese posicionamiento de Estados Unidos. Pero no me quedo ahí. También los europeos han tenido que cambiar un poco su decisión. Ese apego casi ciego o sentimental, si usted me lo permite, ese apego sentimental hacia todas estas temáticas de cero carbono, hacia estas temáticas de descarbonización del planeta, hacia estas temáticas de electrificación masiva del planeta. Sí, todo esto está bien. Son metas al 2050. Una se tiene que cumplir en el 2030, pero vemos que en Egipto, en la COP27, se ha presentado o se han revelado otras situaciones que ha dado un cambio brutal en la percepción de lo que está haciendo la COP27 y la COP en general, el cambio climático y todas las tesis, al punto que se dice, hey, un momento. Primero, los países en vías de desarrollo que tienen recursos naturales no pueden ser exigidos que no los exploten esos recursos naturales. Sean minerales, gas, petróleo, etcétera, etcétera. No se les puede exigir. Así, simplemente, ustedes tienen que olvidarse de los combustibles de origen fósil. No. Ya está planteada la tesis. Los africanos han sido muy serios al respecto. Déjennos producir con la mejor tecnología, con cuidado ambiental, etcétera, etcétera. Eso está bien, eso lo queremos hacer. Y la segunda parte, ¿y quién paga todo este proceso de energy transition, de esta transición energética hacia el 2050, cero carbono? ¿Quién paga todo esto? Cuesta trillones de trillones.
¿Se acordó esto en la COP26 en Glasgow? Sí, señor. Se acordó los trillones que las economías gigantes, grandes, deberían poner esos fondos a disposición de los países en vías de desarrollo. Cero. Hacen la evaluación ahora en Egipto y no hay quien contribuye. Yo estuve hace un par de semanas en California en un panel en donde justamente una funcionaria del Departamento de Energía de Estados Unidos transmitía el mensaje de que Estados Unidos acaba de apropiar billones para la Energy Transition de Estados Unidos. Y yo le hice hincapié. No nuestro futbolista, nuestro futbolista estaba bien, yo le hice hincapié a ella, pero usted no ha señalado en lo absoluto cuánto de esos trillones va a ser dedicado en ayudas especiales a los países en vías de desarrollo por el hecho de enmarcarse en todo este proceso del cambio climático. Y ella dijo, sí, esto es solo para consumo interno de Estados Unidos. Entonces están fallando en la COP27 en Egipto, están fallando las decisiones que se tomaron en la COP26 y en la COP21 en París en el 2015, lo cual deja en duda el cumplimiento de las metas del 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, y deja todavía con mayor duda el cumplimiento de las metas del 2050. No hay los fondos. Y esto de energy transition, transición energética, no se hace verbalmente. Esto es sueños de pajarito, Eduardo. No se hace con sueños de pajarito, se hace con fondos. Correcto, René. La verdad es que sí, ¿no? Nadie quiere asumir esos costos, pero sin embargo sí asumen para su país. Y en este caso, lo que usted acaba de plantear, eso es para solamente Estados Unidos. Por lo tanto, lo que discutíamos con mi compañero Ramiro Cepeda es que efectivamente hay una inequidad justamente en ese sentido. Cómo repartir mejor el dinero en el mundo, y una de las cuestiones es que los países desarrollados deberían, de alguna manera, repartir todo ese dinero hacia los países en desarrollo. Es lo que creo que es una solución que sería dar, sobre todo en este caso de Energy Transition. Pero el tema está en que usted cree que el campo amistad, o digamos el otro conflicto que tiene Petroecuador, que es con Petroilía, una cosa así, que es la Repsol, están en discusión algunas cosas. Por un lado, el contrato de lo que es Repsol es por 200 millones de inversión que no se cumplió, y la posición del ministro es que justamente se termine eso y que eso pase a una licitación. ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista técnico? Es muy difícil esta transición del bloque 16. El bloque 16 ha tenido transferencias en el pasado, muchísimas. Permítame brevemente hacer una recolección histórica. El primer grupo de compañías que tomó el bloque 16 fue un grupo de Diamond Shamrock de Texas, conjuntamente con con ConocoPhillips. Luego esto fue vendido, y luego fue vendido a Maxus, y luego fue vendido a YPF, y luego YPF vendió y fue vendido a Repsol, y ahora Repsol le ha vendido a Stratas Energy, una compañía de Canadá. Todos estos procesos, por supuestamente, son legítimos, pero la legitimidad de estos procesos no quiere decir que se hagan al margen de la ley, porque a la final están estacionados aquí en el Ecuador y aquí hay leyes que hay que respetar, y a la final alguien tiene que autorizar ese tipo de transacciones, y ese es el procedimiento. Ahora, ¿hay norma para todo esto? Sí, señor. Y hoy día, por supuesto, el presidente, el ministro de Energía está con esta temática porque el tiempo apremia, ¿no? Estos procesos, como yo le cuento, se dieron, pero no estaban con un tiempo tan corto de toma de decisiones, porque la concesión original, esto es al margen de quién era el dueño o quién era el concesionario o quién estaba o quién no estaba. Al margen de esto, la concesión termina el 31 de diciembre del 2022. Entonces, dentro del marco jurídico de Ecuador, la pregunta es, ¿existe o no existe la capacidad de que la autoridad le conceda a la compañía petrolera que ha estado manejando estas operaciones, al margen de los nombres,
estado manejando, produce, en este momento están produciendo alrededor de 15,000 barriles por día, le conceda la extensión, dice la ley, así lo dice. Y la extensión tiene condiciones. La extensión dice clarísimamente las condiciones. Yo le puedo extender hasta, quiero decir, yo es la autoridad. La autoridad le puede extender el contrato, la vida útil del contrato, hasta 10 años. Puede ser 1, puede ser 2, pueden 5, pueden 7, pueden 10, ¿no? Y ahí están las condiciones. Primero, una condición. Tiene que plantear una tesis de aumento de la producción. Esta se hace con dinero, claro. Entonces la compañía tiene que plantear definitivamente de manera seria cuánto va a invertir para lograr ese objetivo del plus. Si no puede ser hacia menos, tiene que ser a más. El gobierno dice, yo le voy a dar la autorización siempre y cuando usted haga algo mejor, o si es que evidentemente puede sacar más petróleo. René, Y el sacar más petróleo es posible con tecnología, pero la tecnología, la innovación tecnológica cuesta mucho dinero. René, clarísimo, y como siempre digo, usted sabe de verdad, fue secretario de la PEP, ha sido ministro, asesor, usted sabe mucho del tema. Le voy a cambiar el tema para concluir con algo que hemos conversado con usted y también con Fernando Santos, queridos amigos, varias veces, y tiene que ver con la barbaridad de querer importar gas teniendo el campo Amistad aquí a un lado. Lo habíamos hablado con Fernando Santos muchas veces antes de ser ministro y teníamos la preocupación, ¿no? Porque sabemos cómo se juega en el Ecuador con esto, que sí, que no, las importadoras, o sea, nos iba a costar el gas extranjero y entonces de pronto para lavar un poco, lavar conciencias, algunos interesados sacaron a licitación el campo Amistad, pero veo que ahora, como sí es un hombre en el que confía el Ecuador, así como en usted, Fernando Santos está llevando esto adelante y la forma es mediante una condición para que se explote y se lo lleve adelante. Eso le va a generar recursos al Ecuador, trabajo, capacidad, impuestos y no solamente importar para que se hagan ricos unos pocos y vendan incluso hasta más caros, ¿no le parece? Excelente la pregunta. Me permite aclarar mucho al respecto. Ojalá pueda hacerlo de la manera más breve posible. Yo, perdone el personalismo, yo fui el que autoricé el primer desarrollo del campo Amistad. Yo firmé el acuerdo ministerial para que la compañía EDC, una compañía internacional con sede en Estados Unidos, en Luisiana, es parte del grupo Noble Energy, pudiera desarrollarse. Hicieron toda la inversión, desarrollaron una capacidad, hasta 100 millones de pies cúbicos por día de producción del campo Amistad. Alcanzaron hasta 80. Y luego vino el gobierno de Rafael Correa y empezó con todas estas temáticas de que si no les gusta el contrato, que les vaya bonito, pedían el cambio. EDC, la compañía internacional de Texas, tenía un contrato de production sharing. Le quería cambiar a prestación de servicios, que es lo que hicieron algunas compañías. Esta compañía dijo que no, le planteó un arbitraje y le ganó al Ecuador. Así de simple. ¿Por qué? Porque tenía un contrato válido. La decisión del presidente Correa era inválida, es decir, abusiva. Le tocó pagar al Ecuador más de 300 millones de dólares. Así son las cosas. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasó durante todo este periodo? Siguió bajando la producción en manos de Petroecuador. Ya se fue EDC, quedó en manos de Petroecuador. Esta es una industria, permíteme reiterar, varias veces lo he dicho aquí en su programa, he dicho que la industria del petróleo y del gas son industrias de capital intensivo. Hay que ponerles mucho dinero para poder sacar algo de dinero y se maneja económicamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Petroecuador ha perdido impresionantes oportunidades. Una inversión de más todavía no está definida. Aquí falta la auditoría. Regreso a esto de los sueños de perro. Hay necesidad de aclarar aquí
700 millones de dólares que se gastó Petroecuador en tiempos de Félix perdón, estoy con la palabra, con el nombre de León en la punta de la lengua, que se gastó el gobierno de Rafael Correa. 700 millones y más. No hay auditoría. No se sabe qué hicieron, pero el hecho es que sí sabemos las cosas malas que ocurrieron en el Amistad. Contrataron una plataforma que se la trajo desde Egipto. Imagínense lo que es traer desde Egipto una plataforma. ¿Qué costos? ¿Qué costos? ¿Para qué? Para que llegue al Ecuador, empiece la perforación y no llegue al yacimiento. Esto es un horror de desperdicio. Pozos que costan 70 millones de dólares. No he oído en mi vida un pozo que cueste 70 millones. Uno, ¿cuánto cuesta en continente? Por supuesto, son diferentes, más o menos 5, 6, 7 millones de dólares, pero no 70 millones de dólares. Entonces, se han cometido muchas estupideces, se han cometido muchos latrocinios por ahí, e inclusive hay un contrato que se tuvo con una compañía rusa, se le quiso dar la concesión, los rusos trajeron unos equipos, los botaron en la playa, se fueron. Ahí están todavía esos equipos. Es que esto es un horror cuando uno va analizando todas estas cosas. Esto es la parte de transparencia que tiene que darse. A mí me presentaron, cuando fui ministro, un planteamiento de Petroecuador de inversión de 167 millones de dólares en el Campo Amistad. Yo les dije, ¿cuál es el plan? Porque naturalmente hay que tener un plan. Porque hay que traer un jack-up o una plataforma para instalarla. No es como en continente. Se puede poner la torre, pues se la desmantela y se la mueve. No, aquí hay que tener un plan de por lo menos 5, 10 pozos, lo que sea, para poder pagar el costo de que significa traer una plataforma o un jack-up. Y no había plan. Decía que aproximadamente, yo les pregunté, ¿y el riesgo de la inversión? 167 millones. ¿Y el riesgo dice, es 50-50. ¿Qué? Con un riesgo de 50-50, yo no voy a arriesgar al gobierno que invierta con un riesgo de 50-50 en el Campo Amistad. ¿Por qué? Porque el Campo Amistad tiene data suficiente y data comprobada, pues, comprobada de años atrás. Puede ser que se necesite data que se compruebe por los días, los años actuales. Esta data dice que para el 2023 la declinación ha llegado a un punto, la declinación de producción del Campo Amistad, que está diseñado con capacidades para 100 millones de pies cúbicos y que está produciendo ahora 18, 19, 20. Y cuando hablamos de millones, tal vez escalamos el número, pero yo quisiera convertirlo en barriles equivalentes de petróleo. 18, 20 son 4,000 barriles. No sabemos los costos que le cuesta a Ecuador producir a esos costos, pero la declinación es brutal. Entonces, la solución dice, hay que hacer una licitación. Ya la hizo el ministro Pérez en el 2018. No hubo interés, pero hay un interés de parte del gobierno del Ecuador, el presidente de la República, y dice, vamos a ver si hay más gas, si hay posibilidades, hay nueva tecnología, hay otras innovaciones que se han ido implementando. Veamos cómo responde. Y el ministro actual, el doctor Santos, lo está impulsando que se haga la licitación. ¿Para qué? Para que sea un privado. Claro. O sea, que regresemos al antecedente, que era un privado el que fue autorizado por quien lo está conversando ahora con ustedes, allá por 1999, la primera vez que fui ministro. Yo autoricé ese acuerdo ministerial para producción del Campo Amistad, después de todos los hechos que se producían desde OKC. Tiene más de 20 años esta tesis sobre el Campo Amistad, pero al fin se decidió. Se tomó la decisión, empezó a producirse, se puso la plata, se instalaron los equipos, empezaron a producir y todo salía bien, hasta que llegó la administración de Correa y acabó con todo. Y ahí están los resultados. Estamos nosotros con aproximadamente 18, 19, 20 millones de pies cúbicos, el equivalente a 4,000 barriles de producción diaria, y las perspectivas es de que se acabe en el 2023. Se acabe quiere decir económicamente viable. Por eso, esta decisión de la licitación está bien desde el punto de vista de probar si es que con todas las innovaciones tecnológicas que se han dado, la administración logra que haya interés internacional
para poder desarrollar aún más, digo yo, con tecnologías modernas, muy innovativas, la posibilidad de sacar un poco más de gas del campo Amistad. René, agradecerle como siempre su gentileza y amabilidad, muy propio, qué interesante la anécdota. Usted como ministro, cuando fue primer ministro, inició la licitación del campo. Eso tiene que hacerlo un privado, coincido, no el Estado, y que se supone que hay mucho gas allí, nos podríamos ahorrar la importación, generar, repito, trabajo, impuestos, logística, estructura, todo lo que está allí, y enhorabuena. Muchas gracias por su criterio, por concurrir siempre cuando lo molestamos. Le mandamos un abrazo y pues espero verlo pronto. Cuídese, por favor. Muchísimas gracias. Un gusto de saludarlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ex secretario de la OPEP, ex ministro varias veces, asesor. Y estaba feliz por el truco de Arabia Saudita. Así lo notaste, Sí, yo también lo ¿qué noté. cuesta? Sí, Sí, es que sí, estaba feliz. Fue miembro de la OPEP. Claro, de los OPEP. Claro, además que están sus amigos por ahí. A su padre. Exactamente. Bueno, está bien. Un abrazo, René. Muchas gracias. Ok, Gusto de buenos verlo. días. Muy buenos días. Vamos a pagar con el saludamos a Eduardo Mendoza Estrada.